Pues buenas noches, son las 8 de la noche. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Grupo Impacto de Gracia, donde quiera que nos estén escuchando en todo México, fuera de México, en Estados Unidos y otros países, a través del internet. Dios les bendiga. Comenzamos, esta es la clase número 1, ya dimos la introducción de Justo al Fin. Mi nombre es Ricardo Morfín. Soy maestro, no soy pastor, gracias a Dios. Soy maestro y me gusta estar compartiendo. He viajado a muchos lugares compartiendo la palabra de Dios. Y algunos me llaman pastor, lo recibo también. Pero les quiero comentar, este es el libro del que hemos estado platicando, Justo al Fin. Nada más me llegaron 8, pero ya hablé con el pastor Richard Hayes y me va a enviar 80 libros más. Gracias a Dios, pues está expandiendo todo esto como queríamos. Queremos llegar a 1000, ¿podemos? Yo creo que sí, y a más de 1000. Las enseñanzas que voy a estar compartiendo es algo que ha transformado mi vida, ha revolucionado mi forma de pensar en Cristo Jesús, me ha dado valentía. Me ha dado valentía para hacer muchísimas cosas, para la obra del ministerio y para mi vida familiar. Y como hombre de negocios, Dios me está prosperando tremendamente. No tenía nada, le comencé a creer con lo que te voy a estar compartiendo a ti, y Dios fue abriendo las ventanas de los cielos de una manera que ahora me sobra y sobreabunda. Hicimos unas pruebas hace unos minutos de varios videos, los subimos ahí, algunos dieron like, pero los eliminamos porque solamente son pruebas y seguiremos haciendo pruebas. Pero vamos a echarle ganas con el estudio. Vamos a estar hablando acerca de un tema o unos temas, una secuencia de temas que sé que van a tener muchas dudas, muchas preguntas. Les decía a ustedes, muchas preguntas. Cada año sucede lo mismo en el colegio bíblico. Cada año llegan los estudiantes, les doy una clase, 2 clases y comienzan a levantar las manos. A lo que yo les digo que no me pregunten tanto al principio, porque las mismas enseñanzas, la misma secuencia que les voy a estar dando va a estar respondiendo cada una de sus preguntas. Sin embargo, ahorita todos los que están aquí en el Face pueden estar haciendo sus preguntas. Aquí está Doris, mi esposa, aquí al lado, y ella les va a estar respondiendo algunas cosas. Necesito que pongan algún comentario porque es parte de saber que están escuchando y estudiando. También entiendo que hay algunos que no van a alcanzar a ver este video por causa de trabajo, tiempo, carro, lo que sea, muchos inconvenientes. Pero sí les encargo que lo escuchen y hagan sus comentarios, ¿ok? Bueno, quiero comenzar con un versículo que es una de las bases para mí, que es segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Se los voy a leer. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y es necesario que también tengan su Biblia ustedes ahí para ir viendo versículo por versículo, pasaje por pasaje, y que vayan corroborando que todo lo que yo les transmito a ustedes también esté confirmado por ustedes. No quiero que solamente sean oidores, sino también que estudien, hacedores de la palabra. ¿Está bien? Porque esa es la idea principal de lo que les voy a estar comentando. Yo les aseguro, y como lo he dicho siempre, casi el 99% de los ministros, pastores, líderes que he escuchado predicar no comparten lo que yo estoy compartiendo, ¿verdad? Y ya con esto le troné la cabecita a algunos, porque algunos van a decir, pues ¿qué se cree el hermano Morfín, que es el que sabe más que todos los demás? Y les digo, no, yo no creo que sé más que muchos pastores. Sin embargo, sí estudio mucho. Yo todos los días estoy estudiando 3 o 4 horas diarias, estudio porque me apasiona estudiar la palabra de Dios, me apasiona. Y escucho muchos ministros también, escucho muchas predicaciones y tomo lo mejor y desecho lo que no me agrada. Sin embargo, lo que les voy a estar compartiendo es algo radical. Para comenzar, sí es algo radical. Y sé que ustedes van a estar recibiendo estas palabras, esta enseñanza, y siento, como yo les decía hace un momento, como que tienen un caballo dentro, como que ha estado atrapado por mucho tiempo y como que se va a querer soltar, como que se va a querer salir. Eso fue lo que me pasó a mí cuando comencé a estudiar acerca de la justicia de Dios, acerca de la gracia de Dios, y me ha dado libertad para volar, me ha dado libertad, me ha dado valentía para hacer grandes cosas. Bueno, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que dice en español. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero si tú tienes una Biblia en inglés o una traducción en inglés, también quiero que lo cheques porque cambia el significado. En inglés dice, estudia para que compruebes que eres un obrero aprobado por Dios. ¿Ven la diferencia? Aquí está diciendo, estudia para que te des cuenta que eres un obrero aprobado por Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse. O sea, yo en Cristo Jesús soy aprobado por Dios, no tengo nada de qué avergonzarme y solamente voy a estudiar para darme cuenta de que soy aprobado por Dios, ¿verdad? No que soy reprobado, sino que soy aprobado. Y la siguiente frase en inglés dice, que divide bien la palabra de verdad. Y es donde quiero enfatizar un poquito antes de meterme en el estudio, que divide bien la palabra de verdad. A través del Ministerio Impacto de Gracia hemos estado viajando a muchos estados, en Estados Unidos, en México, y es lo que me ha motivado a hacer esta clase de estudios, porque he visto que algunos líderes no dividen bien la palabra de verdad. Por ejemplo, he visto también algunos casos que algunos pastores tienen algunos miembros de las iglesias que se portan muy bien, que le echan muchas ganas, que tienen buen corazón, que son bien serviciales, que son disciplinados, que son obedientes, y el pastor lo ve y dice, no, este es un gran siervo, y a la semana, por su actitud, por su carácter, por su forma de ser, a la semana o al mes le dice, te declaro pastor de la iglesia. Y claro que es un gran siervo de Dios con todas las cualidades que tiene, pero si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué cree que va a pasar cuando él se ponga a predicar? Lo va a hacer sinceramente y lo va a hacer con un corazón agradecido, con un corazón que ama a Dios, pero si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, va a causar una tremenda confusión en la iglesia. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí con Timoteo. Le está diciendo, si quieres el ministerio, buena obra estás buscando, pero es necesario que el obrero divida bien la palabra de verdad. Está diciendo que seamos calificados para compartir la palabra de Dios. O sea, un pastor tiene que conocer su herramienta de trabajo, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que conocerla. Un mecánico, si tiene su caja de herramientas y tiene el carro ahí que le trajeron, tiene que conocer su herramienta, si no va a ser un desastre con el carro. Lo mismo un líder o un ministro, mínimo tiene que leer la palabra de Dios una vez, mínimo. Pero no es nada, tiene que leerla 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y todo el tiempo le va a estar Dios revelando cosas de la palabra de Dios. Pero imagínate que una persona que no conoce la palabra de Dios tiene ganas de predicar, qué bueno que tenga ganas de predicar, pero solamente lee el Antiguo Testamento. ¿Qué crees que va a enseñar? ¿Cómo crees que va a tener a la congregación? ¿Me explico? Si nada más lee los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, ¿qué es lo que crees que le va a enseñar a la iglesia? ¿Cómo crees que va a estar la iglesia? Yo me he dado cuenta, yo estuve viajando por el río Pánuco, unas islitas que están ahí dentro del río Pánuco, ahí por Coatzacoalcos también estuve compartiendo la palabra de Dios, y me daba un coraje, un celo santo, decía el apóstol Pablo, de ver cómo tienen a la congregación, a la iglesia. Llegué a ese lugar y vi que todas las mujeres traían el velo, no se les veía ni la cara, traían la falda larga. ¿Qué es pecado eso? No, no es pecado. A donde te quiero llevar es como el líder tiene a esas congregaciones como si vivieran en Afganistán, en Israel. Tienen a las mujeres de esa manera, tapadas desde arriba hasta abajo. Cuando terminé de predicar en ese lugar, fue tan tremendo que una de las mujeres se me acerca y me dice, oiga pastor, entonces no es pecado ponerse desodorante. Se imagina, para usted la me está escuchando y se ríe, pero yo llegué a esos lugares y a mí me dio coraje. Le dije, claro que no es pecado ponerte desodorante. ¿Quién te dice? Dice, es que me enseñaron que es pecado ponerme desodorante porque es vanidad. Y que si me pinto también, que es pecado porque es vanidad. Y llegó a un extremo cuando me dijo uno de los señores que estaban ahí, uno de los hermanos, oiga, y cepillarse los dientes es pecado. ¿Se imagina cómo los tenían de condenados? Y como eso que yo le estoy comentando hay en muchos lugares, en muchas iglesias hoy en día, en Saltillo, en México, en Pachuca, en el lugar que me esté viendo, hay
personas con esa mentalidad que creen que todo es pecado, 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 pecado y pecado. Y oiga, imagínense cómo va a estar la congregación. Yo te voy a estar hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo, no libertinaje, que es muy diferente. Te voy a hablar de la santificación, santidad y santificación también. En el momento que yo llegue a esos temas, hasta te vas a asustar, vas a decir, ¿qué legalista es el pastor Ricardo, el hermano Ricardo? Pero no soy ningún legalista, yo creo en la libertad de Cristo Jesús. La santidad la vivimos por un motivo muy diferente. Yo no vivo en santidad para ganarme el favor de Dios. Yo vivo en santidad porque ya tengo el favor de Dios y por agradecimiento a mi Dios vivo en santidad y en santificación todos los días de mi vida. Porque lo amo, vivo en santidad. Yo no vivo en santidad para que Dios me ame. ¿Ok? Así que vamos a estar descubriendo un montón de cosas aquí. 5 frases que se han malinterpretado. Primeramente, 5 frases que se han malinterpretado mucho en la iglesia cristiana. ¿Cuáles son estas 5 frases? Por favor, velas anotando porque si la repito 2 veces va a venir en el examen y esto cuenta para tu diploma. ¿Está bien? La primera es justificación. ¿Qué significa justificación? ¿O cuál es la definición de la palabra justificación? Anótalo. Es el acto soberano de Dios al declarar justo al pecador aún viviendo en condición de pecado. Eso es lo que significa justificación. ¿Qué es lo que significa? ¿No escuché? Es el acto soberano de Dios al declarar justo al pecador aún viviendo en condición de pecado. Y lo voy a desglosar en las diferentes enseñanzas que vienen por delante, ¿ok? Esa es la primera. La segunda es la palabra ley. ¿Cuál es la definición de la palabra ley? Es fuerza determinante que actúa en sentido único, obligando a la voluntad. O sea, la ley, cuando vives bajo la ley, no puedes imaginarte cosas, no puedes crear nuevas cosas, no puedes salirte del renglón de la ley, porque si te sales del renglón de la ley, mereces la muerte. ¿Me explico? ¿Quién quiere vivir bajo la ley? Nadie. La gracia es otra de las frases que se ha malinterpretado mucho porque viajando a muchos lugares he visto a unas iglesias que se llaman Torre de Gracia, Iglesia Pacto de Gracia, la he visto y yo me he metido para ver qué mensajes tienen, esperando que me den una palabra de aliento y lo menos que tienen es gracia. No la conocen. ¿Cuál es la definición de la palabra gracia? Tan sencillo así, en corto, es dar, es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Gracia, cuando Dios nos da lo que no merecemos. Justicia es la otra que está ahí un poco cuatrapeada. Justicia es cuando nos dan lo que merecemos, según la ley. Cuando alguien comete algo malo, viene la justicia y nos da lo que merecemos. Hablando de la justicia terrenal, pues, pobre México, de verdad. Hay tanta corrupción que no se entiende lo que es la verdadera justicia. No se entiende. Pero bíblicamente la justicia de Dios es una justicia perfecta. ¿Qué tan perfecta? Al 100%. La justicia de Dios no es una justicia de 80%, de 90%, ni de 99.9%. Es una justicia al 100%. No se te olvide eso, porque de eso se trata. La justicia de Dios es el 100%. La palabra misericordia. Estas son las 5 frases que quiero que memorices. La palabra misericordia. ¿Cuál es la definición de la palabra misericordia? Cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Lo entendiste? Misericordia, cuando Dios no nos da lo que merecemos. Por eso lo escuchamos en algunas iglesias y están gritando: ¡ay, Señor, ten misericordia de mí! Señor, dame esto que necesito, dame lo otro. No entienden lo que es misericordia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Tú y yo merecíamos ir al infierno por causa del pecado y Dios tuvo misericordia y no nos dio lo que merecíamos, ¿verdad? Gracia, tú y yo merecíamos irnos al infierno y Dios nos da lo que no merecemos, vida eterna. Son 2 cosas muy diferentes. Así que esas 5 frases
Necesito que las vayas anotando, por favor. Porque creo que te van a servir muchísimo. Cuando estés leyendo la Biblia y cuando veas cada una de esas frases, checa el significado de cada una y te va a dar una revelación, la palabra más amplia de lo que quiere decir. ¿Está bien? Eso es una. Otra cosa que quiero que entiendas antes de meternos al tema, mira, te lo voy a explicar así despacito, porque ya le expliqué a algunos pastores y me decían, hermano, tengo tantos años predicando la palabra de Dios y eso que me acaba de decir me cayó como revelación. Y es tan sencillo, solamente pon atención. Este es el Antiguo Testamento. Este es el Nuevo Testamento. Tan fácil, ¿verdad? Todos lo entendemos. El Antiguo Testamento no es lo mismo que el Antiguo Pacto. Y algunos lo tienen mezclado y se confunden. El Antiguo Testamento no es lo mismo que el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento sí está contenido el Antiguo Pacto. Pero no todo el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Esto es el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no es el Nuevo Pacto, tampoco, porque muchos piensan que abren la Biblia en el Nuevo Testamento, piensan que lo están abriendo en el Nuevo Pacto. No es cierto. El Nuevo Pacto fue cuando Jesucristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados y a través del derramamiento de sangre se estableció un nuevo pacto. El Nuevo Pacto comienza del libro de los Hechos en adelante, o la etapa de la iglesia. ¿Me explico? Espero que eso también esté entendido, porque también viene en el examen. Eso también viene en el examen y es fundamento. En todo el Antiguo Testamento anunciaba la venida de un Mesías Redentor. En todo el Antiguo Testamento se anunciaba la venida de un Mesías Redentor. Por eso existen cientos y cientos de profecías de que alguien vendría en aquel día vendría uno a restaurar a su pueblo, quitaría la iniquidad, quitaría el pecado, todo eso. ¿Estaba hablando de quién? De Cristo. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. En los 4 evangelios vemos nosotros el cumplimiento de ese Mesías del que hablaba el Antiguo Testamento. Los vemos en los 4 evangelios. Cristo Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías. De repente se va Jesús y él dijo, ¿les enviaré qué? Otro consolador. Y ahora en la etapa de la iglesia nosotros disfrutamos la gloriosa redención de ese Mesías anunciado. O sea, Jesucristo nos hace nuevas criaturas. 3 etapas, sí lo estamos viendo, ¿verdad? Espero que lo estemos entendiendo. ¿Por qué? Hebreos capítulo 10, versículo 1, si lo juntas con Colosenses capítulo 2, versículo 17, dicen básicamente lo mismo. Dicen esto, que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tan fácil y tan sencillo de entenderlo. Todo el Antiguo Testamento es una sombra y el Nuevo Testamento es el cuerpo, es la esencia, que es Cristo Jesús. Ahora, algunas personas se van al extremo también, y he visto que dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya no está en vigencia, ahora nada más nos regimos por el Nuevo Testamento. La verdad es que no es así, porque toda la palabra de Dios es útil, es poderosa para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos. Toda la palabra de Dios, poniendo cada uno en el lugar que le corresponde. ¿Me explico? Todo el Antiguo Testamento son sombras, pero el cuerpo es de Cristo, según Colosenses capítulo 2, versículo 17 y Hebreos capítulo 10, versículo 1. Por ejemplo, aquí yo tengo esta luz, aquí estoy yo. ¿Qué hay allá? Una sombra. Esa sombra es el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. De alguna manera lo ponemos ahora sí. Y esa sombra señala que hay una persona aquí física, que es la realidad, que es real. Esto no es real, esta sombra. Yo sí soy real, porque soy el cuerpo. Si una persona entra y ve mi sombra y la saluda y le dice, oye sombra, qué bonita estás, ¿cómo estás? Mira, te estás poniendo mal negrita. ¿Qué pensarías de esa persona? Que está mal de la cabeza, ¿no? Le hace falta un tornillo. Pero si la persona entra y me saluda a mí
que soy la esencia de esa sombra, entonces esa persona está correcta. Ahora, ¿por qué hay tanto líder, tanto ministro, tanto pastor, tanto predicador que quiere vivir abrazado de la sombra del Antiguo Testamento? Abrazado de esa sombra, cuando aquí está el cumplimiento que es Cristo Jesús, que es la realidad. Jesucristo cumplió todo el Antiguo Testamento y todas las profecías del Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento hay sombras, hay ilustraciones, hay anécdotas que están hablando acerca de la venida de Jesús. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, fíltrelo a través de la cruz de Jesús y vamos a encontrar unas grandes riquezas. Así que comenzamos. Le pido que abra su Biblia en Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Espero que lo tengan ahí. Yo le voy a dar lectura. Porque por mucho tiempo, muchos años, no sé si a ustedes le ha pasado esto, yo he querido buscar a Dios, lo buscaba de una manera, lo buscaba de otra manera, lo buscaba en ayuno, lo buscaba en oración, y como que nada me funcionaba. Y me esforzaba por seguir orando más, y tenía necesidades y como que nada pasaba. Y luego yo me ponía a pensar y decía, ¿qué me haría falta? ¿O en qué estoy fallando, Dios? Y decía, ya sé, en ayuno, porque no me meto mucho el ayuno. Bueno, me comencé a meter al ayuno 2 o 3 días y hasta la gente me decía, vente a comer. Y yo le decía, no, ¿sabes qué? Estoy ayunando. Buscaba a Dios en ayuno 2, 3 días, 4 días. Es lo máximo que he ayunado, 4 días. Yo no he ayunado como estos tremendos profetas, siervos de Dios que hasta 40 días han ayunado. Yo no, yo con 3, 4 días siento que ya me estoy cayendo. Pero lo hacía con todas mis fuerzas. Y resulta que mis necesidades no se suplían, o mis problemas como que empeoraban, y yo decía, pero ahora, ¿qué está pasando? Y luego decía, si me meto al estudio de la palabra de Dios, o sea, estaba buscando una cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y como que nada encajaba ahí. Pero gracias a Dios, que Dios me dio la oportunidad de ir a un colegio a Estados Unidos, que se llama Colorado Bible College. Estudié 2 años ahí la licenciatura. Y yo era un fariseo de fariseos porque buscaba la santidad por mis fuerzas y no digo que esté mal, me esforzaba por hacer muchas cosas, pero siempre sentía un vacío dentro de mí. Y hacía una cosa y luego sentía un culto bien bonito y una predicación bien bonita y de repente me bajaba y me sentía hueco otra vez. No sé cuánto les haya pasado eso, que después de que salen de una reunión se vuelven a sentir como huecos y vacíos, como que no les llenó. Pues así me la pasaba yo. Y predicando la palabra de Dios por muchos lugares. Cuando comencé a estudiar acerca de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios incondicional, mi vida fue transformada, totalmente. Fue ahí cuando comencé a ver mi ministerio prosperar de una manera diferente. Ahora estuvimos enviando las enseñanzas a más de 20 naciones junto con Evelyn. Ella era una de las personas, mi brazo derecho, que me estaba ayudando a enviarlas a todos lados. Ella les contará también, junto con mi esposa y otros alumnos, a 20 naciones, las enseñanzas de la gracia de Dios. Y en mi vida, una vez un pastor puso las manos sobre mí y me dijo, tú vas a ser un gran empresario. Y yo por dentro de mí decía, no, yo soy predicador, no un gran empresario. Y él me decía, tú vas a ser un gran empresario. Y de repente se me quedó esa semillita ahí. Si usted me hubiera visto en esos días que me dijo él eso, aquí está mi esposa que no me deja mentir. Nosotros vivíamos en un cuartito chiquito, con una camita chiquita, una camita individual donde dormíamos 3 en la camita individual con mi niña. Y nos regalaron una estufa llena de cucarachas, pero pues nos la regalaron y estábamos matando miles de cucarachas que salían nomás. El poco dinero que ganaba no me alcanzaba para el veneno. ¿A dónde voy con esto? A que yo le creía a Dios, que soy su hijo. No solamente, como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Y yo les digo una cosa, tenemos que ver a Dios, tenemos que creer que Dios es real, porque muchas veces vamos a la iglesia, escuchamos predicaciones y salimos igual, porque nada más es un sermón motivacional para cada uno de nosotros, pero no nos damos cuenta que Él es papá, que el que suple todas nuestras necesidades. Yo le comencé a creer, comencé a poner mis manos sobre muchas cosas, porque Él dijo, todo lo que pongas tu mano va a prosperar, y le estoy creyendo y le sigo creyendo. Si ustedes vieran cuántas bendiciones me están llegando estos días por todos lados, así como dice Malaquías, bendición hasta que sobre y abunde. Ya no hay en dónde poner todas las bendiciones que Dios me ha dado, y me sigue lloviendo bendición, porque soy amado de Dios. Yo le creo a Dios, yo le creo a papá, y papá me dijo, tú solamente ámame, predica mi palabra y yo me encargo de suplir todas tus necesidades. Y ahorita ya estoy bendiciendo a varios ministerios, 4 ministerios ya lo estoy apoyando económicamente a través del Ministerio Impacto de Gracia, y es parte de lo que queremos hacer con algunos de ustedes. Si le echan ganas, si les gusta predicar, los podemos enviar a predicar a muchos lugares también, ¿ok? Pero te digo una cosa, Dios es bueno y Dios es real. Cuando llegué a ese colegio me comenzaron a enseñar, yo era un fariseo. Yo cuando llegaba a predicar a las iglesias en aquel tiempo, yo veía toda la congregación llorando y algunos así hasta quejándose, hermano, venga, ore por mí. Y yo decía, pues Dios me quiere más a mí que a ellos, porque me usa mucho, porque yo veo los milagros que Dios está haciendo conmigo, porque Dios en su gracia, no en su misericordia, en su gracia, porque me da lo que no merezco, obraba milagros. Y yo los veía y decía, yo creo que este es un pecador porque Dios no lo usa. Y luego veía a otro y decía, no hombre, por eso estás como estás, quién sabe qué pecado tendrás oculto. Y me la pasaba criticando a todos. Cuando llegué al colegio y vi al director, estaba enseñando de la gracia de Dios, y algo dentro de mí estaba tronando. Y yo decía, como que no estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con él. Y le dije, ¿sabe qué? Necesito una cita con usted porque quiero platicar. Y con su amabilidad, con su amor, con su respeto, me dio la cita, nos metimos a la oficina y estaba platicando con él y le dije, ¿sabe qué? Yo no creo en lo que usted está diciendo. Y dice, ¿en qué no crees? En la gracia. A ver, enséñame qué es lo que no crees. Y yo buscaba en la Biblia versículos para decirle, pero no encontraba, solamente creía que no estaba correcto lo que él decía. Y se me acerca y me dice, mira Ricardo, apenas tienes 2 meses aquí y te faltan 2 años más para estudiar. Espérate y vas a ver que Dios te va a ir hablando. Y dicho y hecho, yo seguía buscando versículos para contrarrestar lo que él estaba enseñando, pero para mi sorpresa cada versículo que encontraba era más bien a favor de lo que él estaba enseñando. Y una vez, estando ahí en mi cuarto del colegio, porque todos dormíamos solos, separados, cada quien tenía su dormitorio, yo me estaba devorando las epístolas de Pablo y todo eso, y más me daba cuenta del amor de Dios para mí, que no es por mis obras, no es por mi comportamiento, no es por mi ayuno, no es por mi oración, no es por mis diezmos, no es por mis penitencias, no es como hablo, no es como me visto, no es como nada, sino solamente porque Dios me ama, porque a Él le plació amarme por amor. No son todas mis fuerzas, todas mis obras, todo lo que mi capacidad, por lo que Él me ama, sino por amor, solo amor. Tan sencillo, ¿verdad? Él me ama tal y como soy. Y te quiero decir una cosa, Dios te ama a ti tal y como eres. Así como estás en este momento, Dios te ama. Te tienes que entender que eres amado, que eres amada de Dios. No necesitas cambiar para que Dios te ame. Porque hay algunos que me están escuchando, me están viendo ahorita, que piensan que el amor de Dios está basado en su comportamiento, en lo que hacen. Y un día cometes cosas bien feas, te sientes bien deprimido y bien malo, ¡ay, Dios, perdóname! Y piensas como que Dios está enojado, y otros días cometes cosas muy bonitas, te levantas mucho y te levantas el cuello delante de Dios como diciendo, ves, Dios sí te quiere, y piensas que Dios lo pone más contento con una cosa o enojado con la otra. No es así. Dios te ama tal y como eres. Escúchame, no necesitas cambiar nada para que Dios te siga amando. Así como eres, así como estás, Dios te amó tanto que murió por ti en la cruz del Calvario. Pero hay una bonita frase que dice, Dios te ama tanto como para dejarte como estás. Dios te ama tal y como estás, pero te ama demasiado como para dejarte como estás. Va a haber un proceso de santificación, porque Él quiere no solamente que te vayas a la vida eterna, sino que aquí en la tierra también tengas una vida, y una vida en abundancia a través de la santificación. Y eso lo voy a estar hablando después.
Cuando comience a hablar de la santidad y santificación, que son dos cosas diferentes, vas a pensar que ahora soy un legalista, pero no es así. Yo vivo en santidad y santificación porque lo amo y me esfuerzo a cambiar cada día porque lo amo, porque es mi vida, porque Él murió por mí, porque si el pecado lo mató en la cruz del Calvario, no fue el pecado, fui yo el que lo mató en la cruz del Calvario a través de mi pecado. Entonces, ¿para qué voy a seguir viviendo en pecado si eso fue lo que crucificó mi Cristo? ¿Me explico? Bueno, vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 11. Si repito algo dos veces, viene en el examen. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El apóstol Pablo diciendo, yo tengo tantas cosas que decir, pero está difícil de explicarlo, decía el apóstol Pablo. Y es lo que me está pasando a mí. Yo ahorita tengo un montón de cosas que quisiera aventar todo en un momento, pero esta enseñanza que te voy a compartir la tengo grabada en 8 horas. Una sola enseñanza. En 8 horas quisiera aventar todo. No se puede, paso por paso. Y difícil de explicar, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuantos os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, le está diciendo el apóstol Pablo, ya tienen tanto tiempo en el evangelio, ya tienen años en el evangelio y siguen siendo niños. ¿A cuántos conocemos que ya tienen mucho tiempo en el evangelio y siguen siendo niños? Ahora entiéndeme, líder, pastor, ministro que me estás viendo, me estás escuchando. No porque uno tenga 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, yendo a una iglesia significa que ya eres maduro. ¿Me explico? Pablo se encuentra con estos personajes en el capítulo 5 de Hebreos y le está diciendo, ya tienen tanto tiempo y siguen siendo niños. ¿Por qué? Porque solamente están aprendiendo los primeros rudimentos, las cosas suavecitas, dice. Mira, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. ¿Qué sigue diciendo ahí? ¿Tiene necesidad de leche y no de alimento qué? Sólido, repite conmigo, sólido. Alimento sólido. ¿Cuántos quieren alimento sólido? La leche tarde que temprano te va a enfadar. Y ahorita te voy a enseñar cuál es la leche de la que está hablando Pablo en estos versículos. Por eso hay tanta gente en las iglesias que de repente dices que ya nada me motiva, lo mismo de siempre, y mira, ya otra vez lo mismo, y no hay algo nuevo. ¿Por qué? Porque, ministro, sigues dándole lechita, leche, todos los días, cada servicio, cada reunión a tu congregación, a tal grado de que la gente se enfada y se va. Y siempre decimos, pero ¿por qué se va la gente? ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Y por qué no viene la gente? Porque le sigues dando leche todo el tiempo. Y a una persona que le estás dando leche todo el tiempo, tarde que temprano se empacha de leche y se va, porque quiere una comida diferente. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, pero hay un alimento sólido. Y esto es lo que a mí me ha llenado de gozo. ¿Cuántos quieren saber cuál es el alimento sólido? Si yo te digo a ti, ¿cuál es el alimento sólido o el alimento o la doctrina sólida en la Biblia? ¿Cuál es la doctrina más fuerte en la Biblia? ¿Tú qué me dirías? ¿Cuál crees que sea la doctrina más profunda, más sólida? Algunos dirían, no, pues echar fuera demonios, porque algunos son especialistas en echar demonios fuera. Y dirían, demonología, siento que es la más profunda. ¿Tú qué crees? El estudio de los principios y el fin de los tiempos, escatología, ¿crees que sea la más profunda? Yo creía que sí. ¿Tú qué piensas? O el estudio del espíritu, neumatología. Y así podemos sacar muchísimas doctrinas en la Biblia que pensamos que son las más profundas. O la alabanza, algunos dirán, no, es que la alabanza, porque ahí se ve la gloria de Dios. ¿Pero qué? ¿Cuál es la doctrina o el alimento sólido según el apóstol Pablo? ¿Quieren leerlo? Bueno, vamos a leerlo. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra ¿de qué? De justicia. Repítelo otra vez conmigo. El alimento sólido es la palabra de justicia.
y a través de esto vas a ver qué riquezas de su gracia vamos a ir viendo. Estoy emocionado, mi corazón está palpitando porque ya quisiera meterme de lleno, pero si me meto de lleno me voy a brincar muchas cosas. Y luego dice, el alimento sólido es la palabra de justicia. Dice el versículo 14. Pero el alimento sólido, nuevamente, es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, o sea, pon atención a lo que sigue, es importante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significa dejando? O sea, sigue caminando, no te quedes tomando leche con los primeros rudimentos. Ahora te voy a decir cuáles son los rudimentos de los que Pablo habla y te vas a acudir. Dice, de la doctrina de Cristo. Vamos adelante, o sea, una iglesia que esté estancada apesta. ¿Me explico? Un agua que está estancada apesta. Una iglesia que nada más llega para reunirse, casa, dentro de poco tiempo apesta porque hay chismes y mira lo del hermano, mira la hermana y mira el pastor y mira lo otro y se están dividiendo. Somos expertos en divisiones porque una iglesia estancada apesta tarde o temprano. Tiene que ser un río de agua viva, que esté cayendo agua nueva, agua fresca, que esté corriendo el manantial de vida todo el tiempo, o sea, trabajando, evangelizando, ministrando campañas, saliendo, ayudando. Eso fue lo que Cristo nos dijo, ir y fórcenlos a entrar, es lo que nos está diciendo Cristo Jesús a nosotros, ¿verdad? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Pablo está diciendo, la lechita espiritual es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuántos han escuchado ese mensaje de arrepentimiento y arrepentimiento cada rato en las iglesias? Pablo dice, eso es leche. Y cada rato, yo acabo de escuchar en estos días a una pastora hablando del arrepentimiento y diciendo que la iglesia que no predique el arrepentimiento no se va con Cristo cuando Cristo venga. Santo Dios. Parece que si yo me arrepiento, entonces gano mi salvación, entonces la salvación depende de mí. Y para comenzar, la palabra arrepentimiento no significa, como muchos lo aplican, no significa deja de pecar, deja de pecar, deja de pecar. La palabra arrepentimiento es cambio de mente. ¿Me explico? Cambio de mente. Si yo me voy a tomar esta agua, por ejemplo, y luego digo, no, mejor tomo coca, me arrepentí. Y no significa que era un pecado tomarme el agua, ¿verdad que no? No era un pecado. Cambié mi mente y me tomé la coca. Por decir, ese es un ejemplo. Si ustedes piensan que el arrepentimiento, muchos piensan que el arrepentimiento va ligado al pecado, pero no es así. Cambia tu chip. ¿Cuántas veces se arrepintió Dios en la Biblia? 7 veces. Y de ahí, sí, claro que está el famoso versículo que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿cuántas veces se arrepintió Dios? 7 en la Biblia. No te lo voy a dar ahorita las citas, pero ahí está. O sea, si el arrepentimiento va ligado al pecado, entonces ¿Dios es pecador? No. O sea, Dios cambió su mente con respecto a nosotros, nos iba a dar juicio y condenación, merecíamos el infierno y se arrepintió, cambió de mente y nos dio vida eterna, salvación y vida eterna a través del sacrificio de Jesús. Te lo voy a ir explicando paso a paso. Pero es lechita, hablar del arrepentimiento es leche, lo que dice Pablo. Y luego sigue diciendo, de la fe en Dios. Sermones de la fe en Dios, dice Pablo, es lechita, ya dejemos estos rudimentos, porque cuando yo vengo a Cristo Jesús, tengo que tener fe en Dios, me lo han enseñado y lo siguen predicando, y está bueno, hay que predicarlo, sí, hay que predicarlo, pero sigamos adelante. De la doctrina de bautismo, ¿no te enseñaron eso cuando llegaste a la iglesia que tienes que bautizarte? Dice Pablo, sí, pero ya sigue adelante. De la imposición de manos, ¿cuántas veces después de las predicaciones viene tanta gente al altar para que oren por él? Y luego otro predicador y la misma gente, y otro predicador y la misma gente, y otro predicador, la misma gente, todo el tiempo que no crece. Pablo dice, por favor, sigan adelante. Eso ya déjenlo a un ladito y sigan adelante.
de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, dice Pablo. Las predicaciones de la resurrección de los muertos es lechita. ¿Me explico? Y luego, y del juicio eterno. Y esto haremos, dice Pablo, si tenemos tiempo también lo haremos y lo predicaremos, pero la idea es que sigan caminando y sigan adelante. ¿Ok? Todo esto es doctrina y rudimentos que son lechita, lo que dice Pablo, pero el alimento sólido es la justicia. Y de ahí comenzamos. Vamos a Salmo capítulo 96, versículo 13. Ya me estoy emocionando. Salmo, ¿qué dije? Salmo 96, versículo 13. Dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia. ¿Cuál es el alimento sólido? Justicia. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. La justicia de Dios, para comenzar, es una justicia total, 100%. No es 85%, no es 90%, sino 100%. Dios busca a personas que sean justos. Buscaba personas que fueran justos. Ahora la pregunta es, ¿qué tan justos? Porque aquí es donde muchos nos confundimos. Dios busca que seamos justos, no un 80%, no un 90%, ni un 99.9%. Dios busca que seamos justos 100%. Y Dios va a habitar con aquel que nunca haya robado, que nunca haya mentido, que nunca haya blasfemado, que nunca haya sido desobediente. Algunos piensan, bueno, si es con un 80%, si me esfuerzo, le echo ganas, y entonces Dios va a estar complacido conmigo. No es así. Leemos Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer esos versículos antes de meterme a un tema. Pero ¿saben qué? Estoy viendo, vamos a leer primero Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Digan amén, amén, amén. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, y dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra, ¿qué sigue diciendo ahí? Todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Estaba Moisés, estaba el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y decían, y tendremos justicia cuando hayamos puesto por obra todos estos mandamientos que Dios nos ha mandado. Ellos entendían que una vez guardando toda la ley, todos los mandamientos, obtendrían la justicia deseada por Dios. Pero ¿cuántos mandamientos tienen que guardar? Todos. Y algunos piensan, bueno, si me esfuerzo un 90%, mínimo, pues ya con eso Dios está complacido porque me estoy esforzando. Unos se están esforzando 60, otros 70, unos 90, y mínimo, pues ya haces un 90. ¿Cuántos mandamientos? Todos. Por ejemplo, ahí está el techo que mide 3 metros. Que hubiera un techo de 5 metros. Y para entrar al cielo todos tendrían que estar brincando para agarrar el techo de 5 metros.
Y uno brinca, y otro brinca, y otro brinca. Y ahí está el pastor brincando y brincando. ¿Y cómo va a estar la congregación? Brincando y brincando. El techo es el límite. Vamos a tocar el techo y tendremos justicia. Y ahí está el pastor brinque, brinque y brinque. Y dice, enseñándoles a brincar. ¿Cómo va a estar la congregación también? El pastor dijo que era tocando el techo. Y están todos brinque y brinque y brinque y brinque. ¿Habrá alguno que alcance el techo si mide 5 metros de altura? La respuesta es no. Todos somos incapaces de tocar el techo. ¿Cuántos mandamientos? Todos los mandamientos. Ahora, ¿cuántos mandamientos tiene la Biblia? ¿Cuántos mandamientos? ¿Algunos saben? Algunos me van a decir, pues en la ley había 10 mandamientos. No. En la ley de Moisés no había 10 mandamientos, había 613 mandamientos. Y Dios les decía, cumplan los 613 mandamientos y serán justos para ser aceptados, para que entren al reino de los cielos. ¿Algunos de ustedes han guardado los 613 mandamientos? Ni saben cuáles son los 613 mandamientos para empezar. Algunos saben que existen 10 mandamientos, los 10 mandamientos de las tablas de Moisés, los famosos 10 mandamientos. ¿Algunos saben cuáles son los 10 mandamientos? Algunos pastores todavía me dicen a mí, es que tenemos que guardar los 10 mandamientos delante de Dios, tenemos que guardar los 10 mandamientos. Y yo les pregunto, ¿te lo sabes? A ver, ¿alguno de los que me está escuchando se sabe los 10 mandamientos de memoria? ¿No se lo saben? Yo hasta los tuve que anotar por aquí, los 10 mandamientos, aquí los tengo anotados, porque el primero está confuso, cuando estamos leyendo ahí, aquí tengo 1, 2, 3, y cada uno de esos 10 mandamientos desglosados. Te los voy a leer, porque ya me están haciendo señas de que ya se van a cumplir los 40 minutos, pero yo me estoy tratando de detener un poquito para irlo viendo. 10 mandamientos, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Te lo sabes? No, creo que no, ¿verdad? Bueno, ¿has violado alguno de los 10 mandamientos? El primero dice, yo soy Jehová tu Dios. Segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto y muy famoso, no trabajes en el día de reposo. Algunos dicen que es sábado. Los del séptimo día, te voy a estar enseñando muchas cosas de eso también. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás nada de tu prójimo. Yo creo que todos lo hemos violado de alguna manera. Los 10 mandamientos los hemos violado, ¿verdad? Ahora, si te menciono los 613 mandamientos, uno de los mandamientos en el Antiguo Testamento es que te pusieras una vestimenta de un solo color, que no fuera doble color, si no merecías la muerte. El que viola la ley de Moisés, y si hay 2 o 3 testigos ahí que lo ven, merece ser apedreado. Una persona en el sábado estaba recogiendo leña porque su esposa, sus hijos tenían hambre. Y era día de reposo y estaba recogiendo la leña para llevarle de comer a sus hijos y a su esposa. ¿Es malo alimentar a tu esposa y a tus hijos? No. Lo que era malo es que lo estaba haciendo en sábado. Y había unas personas que lo vieron ahí y lo llevaron delante de Moisés y para que fuera apedreado. ¿Y saben lo que dijo Moisés? Muera irremisiblemente. Y lo agarraron a pedradas ahí y lo mataron por trabajar el sábado. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han trabajado el sábado? ¿Quisieran vivir bajo la ley? Díganme ustedes. ¿Cuántos no codiciarán las cosas ajenas? ¿Cuántos han codiciado las cosas ajenas? ¿Quieren vivir bajo la ley? Díganme ustedes. ¿Cuántos han tenido dioses ajenos? Entonces todos mereceríamos la muerte. Entonces la pregunta, ¿por qué Dios le dice al pueblo de Israel, guarden todos mis mandamientos y serán justos y obtendrán justicia? Dios solamente dio los mandamientos, dio la ley
para enseñarle a toda la humanidad, al pueblo de Israel, a Moisés, a todos sus seguidores y a nosotros, que es imposible que seamos justos por nuestras propias fuerzas, que nos rindamos, no alcanzamos el techo, necesitamos una escalera para llegar a ese techo, y esa escalera se llama Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús podemos alcanzar ese techo. Nos quedamos aquí por causa del tiempo. Es la primera clase. Por favor, tome nota de todo lo que yo le estoy diciendo. Si tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, pues póngala también ahí en el Face. Mi esposa se las va a estar respondiendo y al momento que yo tenga también tiempo se las voy a estar respondiendo. Creo que vamos a ir sistemáticamente viendo estos temas. Que Dios me les bendiga. Grupo Impacto de Gracia, bendiciones, les amo. No voy a dar aquí ningún mensaje, ningún informe adicional a las clases. Todo va a ser por el grupo de WhatsApp. Que Dios les bendiga a todas las personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Vamos a estar subiendo todas estas enseñanzas que sabemos que será de gran bendición de parte de su servidor Ricardo Morfín, Ministerio de Impacto de Gracia. Bendiciones y muy buenas noches. Dios les bendiga.